voy a intentar compartiros la presentación para hablaros de un tema que está muy de boga en estos momentos porque ha entrado ya en plena vigencia o ya hay de aplicación el reglamento 2020-741 de uso de aguas regeneradas, que es en lo que estamos trabajando en el grupo de tecnología del agua, en mi caso en particular en estos últimos 3 años y medio, pero esto ya lleva mucho tiempo porque se ha participado también en la fase de elaboración del propio reglamento y luego también en los grupos técnicos para el apoyo al desarrollo de los documentos de aporte, de soporte del reglamento, la aplicación del reglamento. El grupo de tecnología del agua, como bien has dicho, pertenece al Centro de Estudios Hidrográficos, que forma parte del CEDEX, que es el Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas. La presentación la he organizado en 6 puntos que espero que me dé tiempo a poder desarrollar, empezando por un marco legal, que es el que habéis comentado anteriormente en las dos anteriores presentaciones. Sigue vigente el Real Decreto 1620-2007 de régimen jurídico de reutilización de las aguas depuradas, que contemplaba 5 usos, como se ha comentado. Uno de ellos es el uso agrícola, que ahora se cae o pertenece a de aplicación el reglamento 2020-741, donde se fijan los requisitos mínimos para la reutilización. Paralelamente, en el año 2022 se han desarrollado 2 documentos de apoyo, uno por la Comisión Europea, que es una comunicación donde se entregan unas directrices para apoyar la aplicación, y luego unas guías técnicas que desarrolla la JRC en el año 2022 también, y que son un material muy bueno para poder entender en su plenitud el reglamento. Dentro de la administración local se ha publicado recientemente el Real Decreto Ley 4/2023, donde se fija, por ejemplo, el régimen jurídico de uso y de producción y suministro, estableciendo una concesión administrativa en el primer caso y en el segundo una autorización. También se ha publicado recientemente la instrucción del Secretario de Estado del Medio Ambiente, donde, entre otros aspectos, por ejemplo, es bueno mencionar que si la documentación que se presenta dentro del plazo, que ya ha empezado a correr hace 2 días, se encuentran fallos o la documentación aportada no es la requerida, se da un plazo de subsanación entre 3 a 6 meses desde la aprobación del acto delegado de la Comisión. El acto delegado de la Comisión es el que publicará dentro de breve las instrucciones técnicas para el desarrollo del reglamento. Otro de los condicionados que pone esta instrucción es que se fija un plazo de 18 meses para asegurar la convergencia de ambos documentos, ya que muchos o parte de los requisitos que fija el Real Decreto 1620-2007 en lo que no contrapone al reglamento son de aplicación. Dentro de los aspectos claves de este reglamento, mencionar, por ejemplo, que evidentemente se establecen los requisitos mínimos de la reutilización, específicamente en el riego agrícola. Se introduce un concepto nuevo que es la evaluación y gestión del riesgo, como una metodología que se debe implementar. Se enfoca la protección tanto de la salud humana como la protección del medio ambiente, y en general esto contribuirá a la economía circular y la adaptación al cambio climático. El objetivo general de este reglamento es abordar la escasez de agua en toda la Unión Europea mediante el uso de agua regenerada para riego agrícola. Aquí en este punto me gustaría comentar brevemente algunas definiciones que incluye el reglamento y que no se hablaba de ello, no se hablaba en estos términos en el Real Decreto, y forman parte de la estructura de los planes de gestión del riesgo o de la gestión del riesgo en sí mismo, como la definición de lo que es un agente peligroso, que puede ser un agente biológico, químico, físico o radiológico, las medidas preventivas que se pueden implementar para prevenir o eliminar un riesgo, y las barreras, que puede ser cualquier medio, ya sea físico o de etapa de proceso o condiciones de uso,
que permiten reducir la concentración de microorganismos o impiden que sobrevivan en el producto ingerido. Esto es importante destacar que cuando hablamos de barreras, hablamos no solamente de etapas de proceso. Y por otra parte, que una barrera es una medida preventiva, pero no todas las medidas preventivas son barreras. Las barreras están focalizadas en la protección de la salud humana. Un concepto que no viene definido dentro del reglamento es el de sucesos peligrosos, cuya definición se encuentra a posteriori en el documento publicado por la Comisión. Y este aspecto también es muy importante para luego enfocar un plan de gestión o una evaluación de riesgos. Un suceso peligroso es un acontecimiento, puede tratarse de un incidente o una situación que introduzca o libere un agente peligroso, amplifique su concentración o no logre eliminarlo. Lo que se analiza en primer lugar dentro de un plan de gestión de riesgo es el suceso peligroso, que es el que me introduce en el sistema el agente peligroso, que es el que tengo que controlar. Dentro de los requisitos de calidad que se fijan en el reglamento, hablaremos, ya se han mencionado en las dos presentaciones anteriores, lo agradezco, sobre todo a Emilia que lo ha puesto, las clases de agua según tipo de riesgo, donde evidentemente la más restrictiva es la de clase A, que viene en el cuadro 2. Esto se puede lograr evidentemente con tecnologías, pero luego ya comentaremos que existen otros enfoques. Dentro de los requisitos que establece también el reglamento está el control de validación, que es uno de los temas que se ha hablado mucho en este tiempo, y comentar aquí que este requisito es solo para clase A, la más restrictiva, y que quedarán exentas de esta obligación las instalaciones que ya estén funcionando y que cumplan con la calidad de agua del tipo A. Eso es importante destacar. Otro aspecto que también conviene mencionar dentro de las unidades de reducción logarítmica que se exigen en el control de validación y que ha creado mucha incertidumbre porque normalmente no vienen estos microorganismos en concentraciones tan altas como para poder demostrar este número de unidades. Comentar que el propio reglamento, y no los documentos de apoyo, dicen que las aguas residuales, si no se registra un indicador biológico en cantidad suficiente, la ausencia de dicho indicador indicará que se cumplen los requisitos de validación. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si bien existen técnicas adecuadas para poder hacer esta demostración con otros indicadores, si es que los mismos no están dentro del agua residual a la entrada de la planta, es importante ver que el reglamento fija esta condición. También la validación es importante aclarar que se hace a entrada y salida de la planta o también se puede hacer por suma de etapas. Vamos a comentar a continuación el esquema de la gestión del riesgo que tiene 11 puntos, como lo pone el anexo del reglamento. Este esquema viene en la guía técnica de la JRC y lo que hace básicamente es dividirlo luego o agruparlo en 4 módulos. El primer módulo es la descripción del sistema, donde se identifican los sucesos peligrosos, donde se identifica el sistema, donde se describe el sistema en su totalidad y se ven las personas o los grupos de exposición. En el segundo módulo, cuando entramos ya en la evaluación del riesgo, tendremos que determinar los sucesos peligrosos, la probabilidad de que afecten, y hacer la evaluación del riesgo, incluyendo medidas preventivas para corregirlo. De modo que, si no tengo medidas preventivas que me corrijan el suceso, tendré que incluirlas y reevaluar. Luego incluye un módulo de control, donde dentro de una de estas pestañas se incluye el control operacional rutinario, que es el que está acostumbrado o el que controla muy bien el operador. Por último, una herramienta de gestión y comunicación, donde intervienen todos los involucrados y las autoridades competentes. Esto me genera un plan de gestión de riesgo que debe contar como mínimo esos puntos. A continuación muestro un esquema de lo que es un sistema de reutilización.
Y quisiera puntualizar que el plan de gestión del riesgo se hace para el sistema en su plena totalidad. Es decir, no hago un análisis solamente de la zona de producción y suministro, sino que tengo que analizar todo el sistema, porque el plan de gestión incluye todo el sistema. A continuación me gustaría hablar sobre el enfoque multibarrera, que es una herramienta muy potente que incluye el reglamento y que puede enfocarse de dos formas. La primera es basada en tecnología, es decir, yo si quiero llegar a clase A, que es el objetivo más ambicioso y el más complejo, puedo usar tratamientos y aplicar un tratamiento convencional más un físico-químico, una filtración, luego una desinfección por ultravioleta y una cloración posterior. Es una técnica totalmente válida, es una forma de hacerlo y además existen otras posibilidades que nos brinda el reglamento. Una de ellas, por ejemplo, es esta segunda opción, donde yo termino mi planta en la filtración y a continuación utilizo desinfección adicional en campo o el cese de riego unos días antes de la cosecha, que son barreras que me permite utilizar el reglamento que vienen analizadas, estudiadas y valoradas por la Organización Mundial de la Salud, que las incluye en las normas ISO 16075 y se pueden usar perfectamente. Y ahora me gustaría explicarlos un poco el tema de los tipos de cultivo y riego y la posibilidad de uso de los métodos de riego como barreras, que es una de las posibilidades que tiene. O sea, las barreras, dentro de las tablas de barreras que incluye la OMS y las normas ISO, las que figuran en primer orden son los tipos de riego. Pero un tipo de riego no siempre se puede considerar como una barrera, porque no siempre logra ese efecto. Entonces hemos cogido de los 4 grupos que incluye cuadro 1 del reglamento que comentó de manera superficial o por arriba Emilia, y que yo no he incluido en este caso. Los 4 grupos básicamente se refieren a grupos que se consumen en crudo, si el agua toca o no la parte comestible del cultivo, si son para alimentación de ganado, que luego se usa para generación para consumo humano, o los industriales. De esos 4 grupos, las normas ISO y la comunicación de la Comisión han generado subgrupos, que los hemos dividido, lo hemos bautizado de esta manera. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un riego de lechugas, espinacas o repollo, el reglamento me exige clase A, pero podría ir a clase B más una barrera o clase C más 3 barreras. Pero el riego por goteo no sería nunca una barrera o nunca me podría valer como barrera, pero sí un riego por goteo subterráneo, es decir, una manguera de exudación que baja debajo de la tierra. Caso similar, bueno, todos estos sistemas tienen que controlarse evidentemente con un proceso de verificación, que es los controles a la salida, para luego aplicar las barreras en la zona de uso. Otro ejemplo sería el riego de sandía o melón, que son productos que se comen sin la cáscara, donde el reglamento me establece clase B y podría utilizar clase C más 2 barreras. En este caso, sí, el riego por goteo es una barrera y ya necesito solamente otra en el campo. Lo mismo pasa con el riego por aspersión, y si recurro lo mismo al riego por goteo subterráneo, podré utilizar clase C sin barreras adicionales. La clase D no se plantea y, al igual que en el caso anterior, la clase D está prohibida, aquí no se plantea directamente. Todos los sistemas tienen que llevar su procedimiento de verificación, evidentemente, a salida. Y esto es importante porque nos permite ver el reglamento de una manera distinta. Es decir, yo no solamente tengo que focalizarme en mi estación regeneradora, sino que el reglamento nos brinda oportunidades muy grandes que intentaré comentaros aquí. Por ejemplo, fomentará el uso del agua regenerada. Eso a mí, de manera particular y personal, no me cabe ninguna duda, porque es un documento muy generoso. Permitirá agotar un recurso escaso como es el agua,
Cuenta con mecanismos para prevenir, como son las medidas preventivas y las barreras, que permiten prevenir cualquier tipo de riesgo sanitario o medioambiental, bien implementadas y bien identificados los sucesos peligrosos que las producen o que producen los riesgos. Puede solucionar rápidamente un problema o tener mecanismos para mitigarlos utilizando estos elementos, identificando los sucesos peligrosos en el sistema y contando con medidas preventivas y correctivas para poder actuar oportunamente. Cuenta con diferentes medios para reducir los riesgos, no solo tecnología de tratamiento, sino, como hemos visto, métodos de riego o barreras, como puede ser, por ejemplo, la que veis en la foto, que es cubrir la parte del cultivo, y la aplicación en este caso es un riego por goteo. Y por último, el reducir el consumo de fertilizante, que ya ha comentado anteriormente Emilio, en la aplicación que ellos han desarrollado y que cumple con las normas de nutrición sostenible para suelos agrarios, que dice que los contenidos de nutrientes incluidos dentro de las aguas residuales deben considerarse o incluirse dentro del balance para la fertilización en la agricultura. Con lo cual, creo que el reglamento ofrece una serie de ventajas. Es una magnífica oportunidad para ampliar los porcentajes que se han mencionado anteriormente, ya que independientemente si sea un 7 o un 11% o el 15% que podría decir yo, y que si son 400, 545 o 600 que podríamos decir. El asunto es que utilizando todas las herramientas que ofrece el reglamento, creo que se puede ampliar mucho, y de hecho el Ministerio de Transición Ecológica lo está planteando como un objetivo a corto plazo. Quiero agradecer mucho la presentación, la oportunidad que me habéis dado, y espero haber llegado a tiempo, en el tiempo establecido. Muchísimas gracias por la invitación.